Muchas bendiciones, aquí estamos de nuevo en Renaciendo Cada Día y hoy le vamos a compartir el tema ¿cuándo estás en el proceso? ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? Entonces yo quiero empezar leyéndole Jueces capítulo 6 de versículos del 12 al 14 y las palabras se leen en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, y dice así: Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Aquí este es un proceso que tuvo el pueblo de Israel en los tiempos de los jueces. Los jueces eran como líderes que Dios había puesto ahí para librar a su pueblo, porque el problema de Israel era que hubo un tiempo que se comportaban bien y ahí entonces todas las cosas le iban bien, ellos vivían en paz. Entonces cuando tenía esa paz, venía y se comportaban mal, y Dios entonces le mandaba a sus enemigos a atacarlos. Y los jueces como que estaban ahí para proteger al pueblo y dirigirlos en tiempos difíciles. Aquí específicamente está hablando de Gedeón, que fue uno de esos jueces. Y el enfoque que le quiero dar a este versículo es que mientras él estaba en el proceso, él se equivocó aquí dice aquí: y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Lamentablemente muchas veces cuando uno está en el proceso, uno cree que Dios te abandonó, que Dios como que te entregó a la ruina y que ya tú no le importa a Dios. Esos son pensamientos que el diablo te pone para debilitarte. El diablo te ataca es cuando tú estás más débil. Porque por ejemplo cuando Jesús estaba en el proceso, por ejemplo en medio del desierto, el diablo fue a tentarlo cuando él tenía hambre y cuando él tenía sed. Así también el diablo nos quiere atacar a nosotros. Mientras estamos en el proceso, el diablo hace lo que sea para poder destruirnos, porque sabe que si el proceso no nos destruye, nosotros vamos a salir de ahí más fuertes. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios lo vio en el versículo 14, y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? O sea, que Dios le estaba como confirmando que en medio del proceso estaba ahí para ayudarle y para fortalecerle. Porque una característica que tenían los jueces era que tenían mucha fuerza. Esa fuerza no provenía de ellos porque era una fuerza sobrenatural, sino era una fuerza de Dios que Dios mismo le había dado. Y esa fuerza Dios nos la da mientras estamos en el proceso. ¿Por qué? Porque hay personas que uno la mira, que le pasan de todo, le da de todo, el diablo la ataca por todas las áreas de su vida y tú la ves siempre en paz y siempre contenta. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando uno está en el proceso, lo mejor que uno puede hacer es reírse y permanecer en esa fe que te permite como pasar cualquier prueba independientemente de lo que tú veas en tu alrededor. Y otro versículo que le quiero leer es 2 de Corintios capítulo 4 de versículos de 17 a 18, que dicen así: Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea que cada tribulación, cada proceso en que uno esté, siempre saca lo mejor de ti y te saca como
lo más excelente peso de gloria. Dice también que la tribulación y el proceso es momentáneo. Eso es por un tiempo, tarde o temprano, ese proceso va a pasar. Lo importante es que tú pongas tus ojos en Jesús, que es el autor y el consumidor de la fe, y que, como dice aquí, miremos las cosas eternas, porque las cosas temporales pasan, pero las promesas de Dios te alcanzan aquí en la tierra y también después de la muerte. Amén, gloria a Dios. Y yo le voy a leer Romanos capítulo 5, del 3 al 5. Y la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que no fue dado. Gloria a Dios. Aquí dice, cuando estemos en el proceso, este es el versículo, es el título. Pero Romano dice aquí, que dice claramente, cuando estemos en las tribulaciones, ¿qué es lo importante? La paciencia. A veces cuando nosotros estamos en problemas, nos alteramos, nos pongamos tensos, es una cosa que no tenemos paz, nos quita toda la esencia que son lo contrario de la paciencia. Entonces, cuando uno está en tribulaciones, si usted no está tranquilo, sucede que va a ser otro error más adelante de ese. O sea, cuántas personas, hay muchas tribulaciones que hay personas que se han deseado la muerte. ¿Por qué? Porque tienen problemas de salud, tienen problemas económicos, tienen problemas matrimoniales, tienen problemas de todo tipo de problemas, y a veces no solo la muerte, también van a los vicios. Hay muchos que van a la bebida, hay muchos que van a la droga. Puede hacer que, aunque tal vez no causemos a nosotros mismos las tribulaciones, pero también podemos hacerle daño a otros. Por ejemplo, hay personas que por ejemplo, un matrimonio que papá y mamá se dejan, los hijos cogen ese proceso y ellos lo sufren, que con el tiempo esos muchachos quedan frustrados y el Satanás lo usa y ellos van a las drogas, y muchas personas tienen ese problema y están adictos a ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hubo un matrimonio, que hubo un proceso fuerte y ese niño tuvo como, ¿cómo te digo? A él le afectó. Porque muchos papás y mamás se dejan y a veces no le afecta solamente a la esposa, a veces esposo o esposo cuando se dejan o le pegan lo cosas, se matan, se disparan y mueren. O sea que eso es un proceso, estoy hablando de proceso fuerte. Hay procesos de hambre también, que muchos por hambre van y roban. Entonces hay procesos también de dinero, que van y hacen de todo. O sea, cada situación que tenemos en la vida son procesos. Pero nosotros cuando estamos en el proceso, antes de pedirle ayuda a Dios, lo que hagamos, pensamos que lo hagamos de modo nuestro. El modo nuestro es equivocado, porque el modo nuestro que estamos contaminados, todas las personas están contaminadas, no hay uno que no falla, toditos fallamos, todos estamos en proceso todos los días. Uno más que otro, un día menos proceso, otro día más, otro. La cuestión es que estamos en proceso todos los días. Y cuando estamos en proceso tenemos que darnos cuenta en qué situación estamos. Porque si no tenemos la cabeza de Cristo, entonces podemos hacer locura. Entonces, usted dirá, ¿cómo hago yo con un matrimonio que nos dejemos y el niño sufre? No, usted lamentablemente hay matrimonios que se dejan, el niño sufre, usted tiene que hablar con su hijo por medio de la palabra de Dios y hacerle entender las cosas para que ese niño no sufra, y ser responsable como padre y madre de andar y darle amor a ese niño.
o pensarlo bien antes de un matrimonio si la relación se terminó. Si usted tiene hambre y usted no tiene de comer, usted no vaya, porque si lo matan, usted va a dejar esa familia sola. Entonces, hagamos cosas que no tenemos que hacer en medio del proceso. Muchas personas, la mujer o el hombre le pega cuerno y ¿qué pasa? Se disparan o la disparan. Entonces, ¿qué pues sucede? El diablo está buscando a quien devorar. Y cuando estamos en el proceso, ahí estamos débiles nosotros. Débiles. Y en ese momento que estemos débiles, el diablo usa nuestra debilidad para agarrar nuestra alma. Por eso que la palabra dice de Dios, la palabra dice así, la palabra dice, en las tribulaciones sabiendo que las tribulaciones produce paciencia. O sea que cuando usted da tribulaciones, respire profundo, esté tranquilo, vaya a las de rodillas, póngase, Señor, dame paciencia, dame la fuerza para yo hacer eso. Dame la fuerza para hacer eso, dice la palabra de Dios. Dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. O sea, cuando usted ya aprende a tener paciencia, a tener en la prueba, ya ahí se busca una solución. Porque una gente se mata porque una gente le pegó cuerno y se mata, ya no hay solución. Todo lo contrario, lo que perjudica es su situación, porque mientras estamos vivos, hay, como dice, hay esperanza, hay fe de arrepentimiento. Porque el problema no es morir, el problema es el modo y con quién usted se va. Entonces, en la tribulación es muy, muy, muy importante tener conocimiento y tener paciencia. ¿Qué situación? A veces nos metimos en lío pensando que Dios nos va a sacar de ese lío y después estamos en el medio ahí. Nos lo buscamos a veces. Así que cuando estemos en el proceso tenemos que estar muy atentos al proceso. Porque hay procesos, los procesos los miramos mal, pero los procesos nos hacen crecer también y conocer el mundo como es. Dice claramente, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y el 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando Jesucristo estaba ahí en la cruz, Jesucristo apenas llegó al mundo, yo pienso que Jesucristo apenas María lo tuvo en el vientre de la madre. Ya yo pienso que Jesucristo tuvo ya el proceso. Porque imagínate una mujer embarazada en aquel tiempo, sin casarse, salía embarazada con novio, pensaba que iban a hacer algo. Y ya Jesucristo tuvo proceso ya con la madre. Usó la madre para que la apedrara. ¿En aquel tiempo apedraba? Para que el vientre de María, y ya María, gracias a Dios, que era una mujer de Dios, y aunque José tuvieron paciencia, no que se alborotara, no, porque tú esto, no, porque si José se alborotaba en ese proceso pensando que su mujer le había engañado, la habían apedrado en aquel tiempo y era muerte, no, y tuvo paciencia, y miró, y tuvo, a tener paciencia, se le reveló el Espíritu de Dios, y aquí lo dice en el 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces el Espíritu de Dios fue donde Josué le dijo, habló. Así Dios te habla cuando tú tienes paciencia, cuando tú no ves la tormenta demasiado que te va a ahogar. Parece que te va a ahogar, pero si tienes a Cristo no te va a ahogar. Entonces eso fue. Entonces Jesucristo después creció y creció. Imagínense su crecimiento, no afecta porque tuvo que andarse a vivir a Egipto. Y a Egipto, ¿sabes dónde? Cuando Jesucristo fue con María, vivía en Egipto, no sé, porque no solo en su casa lo iban a matar, porque Herodes inició a matar a todos los niños y el Espíritu de Dios le dijo de irse a Josué en sueño. Y no piense que el puesto que fue José y María fue un puesto maravilloso, fue a Egipto, y Egipto también te al diablo. Pero aunque tú estés en Egipto, y tú tienes a Dios, Dios te protege en el Egipto. Así que si tú estás en el proceso, Dios te protege en el proceso. Porque Dios lo protegió porque hay momentos que te dirás, ¿por qué no lo protegió en Herodes?
porque a veces Dios nos exposta a otro lado para nosotros mirar que hay problemas más grande que ese. Porque de Herodes, que iba a matar a todos los niños, y él lo mató a todos los niños, se lo llevó a Egipto, y Egipto también podía matarlo, pero no pudieron, porque Dios cubre a sus hijos de toda influencia que el diablo quiere no hacer daño. Entonces ahí yo estoy hablando solamente del maestro, porque me gusta hablar más del maestro, porque en la Biblia hay muchas personas que seguro tuvieron proceso. Entonces, cuando Jesucristo ya creció, ya tuvo, eso fue natural, pero después tuvo guerra espiritual entre él mismo, porque a veces tú estás bien, tú tienes tu negocio, tú tienes tu dinero, tú tienes tu familia, pero dentro de ti tiene proceso. ¿Cuál es el proceso? Que te sientes vacío, te sientes sin nadie, te sientes solo. Y eso es proceso cuando tú te sientes solo, que tú tienes amigos por tu dinero, o que tú tienes amigos o una familia que no te quiere. Esos son procesos que son espiritual dentro, que tú lo tienes dentro. Entonces, ese proceso espiritual, casi la mayoría de procesos son dentro y fuera, porque a veces te lo causa otra persona, como se lo causa una gente que te hace daño y se va por ahí y te dispara. Y otras veces lo tenemos nosotros dentro con nuestros pensamientos, porque nosotros tenemos un proceso aquí con nuestros pensamientos. Y por eso que te dice claramente, vuelvo y repito lo que dice el 5, el 5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Nuestros corazones por el Espíritu Santo que no fue dado. O sea, que usted tiene el Espíritu Santo dentro. Así que vamos en el proceso, buscar la esencia que tenemos dentro. ¿Qué? Primero la paciencia y buscar la esencia de Dios. Está tranquilo, porque si usted se alborota, usted daña los planes de Dios. Así que Dios lo bendiga. Y nada, vamos a buscar a Jesucristo con paciencia y buscarlo dentro, en el nombre de Jesús. Ay, gloria a Dios. Sí, y dice también un versículo, que nuestra fe es más preciosa que el oro y es probada con el fuego. O sea que cuando Dios te tiene en el proceso es para probar tu fe y para ver qué es lo que está en ti. Entonces esa prueba uno la tiene que pasar, y la única manera de pasarla es confiando en Dios y agarrándote del más grande. Y hay una canción que se llama En el proceso todos se fueron. O sea, que no importa todo el mundo que se fuera. Si tú tienes a Dios, tú tienes todo. También dice otro versículo que Dios va a terminar la buena obra que empezó en nuestras vidas. Amén. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que haya sido de edificación. Si fue así, no se olvide darle like y darle a la campanita.